Bueno, ingenieros, buenas noches. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ya contamos con 4 participantes. Podemos iniciar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a continuar en la sección 384 de nuestro módulo 3 de CCNA versión 7. Estamos hablando acerca de seguridad, de conceptos de seguridad en redes. Está muy relacionado con la seguridad de la información, pero en este módulo pues está enfocado a la seguridad en los entornos de red. Y estamos viendo en cuanto a los servicios IP, las vulnerabilidades y los ataques que se pueden presentar. Nuestra sección 384 habla acerca de los ataques de DNS. Veamos qué nos dice la documentación. Todos sabemos que el servicio DNS es el servicio que permite la resolución de nombres para poder navegar o para poder transitar en la red sin la necesidad de utilizar direcciones IP, sino especificando nombres de equipos, tanto a la hora de hacer navegación web en un navegador como a la hora de hacer configuraciones de dispositivos. Hay DNS públicos que nosotros utilizamos o los DNS de nuestros ISP que generalmente tienen el mapeo entre las direcciones IP de los recursos disponibles en Internet y los DNS privados que tienen el mapeo de las direcciones IP con los nombres de nuestros dispositivos en la red. Entonces nos dice la documentación, el protocolo de servicio de nombres de dominios define un servicio automatizado que coincide con los nombres de recursos como www.cisco.com y la dirección numérica necesaria como la dirección IPv4 o la dirección IPv6. Y también incluye el formato para las consultas y respuestas de datos de un registro de recursos o RR para identificar el tipo de respuesta DNS. Es decir, el protocolo incluye no solamente la información, sino que define los formatos para las preguntas y las respuestas que se dan. Ahora, ¿a qué es susceptible o qué tipos de ataques se presentan en DNS? Los ataques de resolución abiertos de DNS, los ataques sigilosos, los ataques de concurrencia y los ataques de tunelización. Ahora, los ataques de resolución abiertos de DNS, ¿a qué hacen referencia? Nos dice la documentación que muchas organizaciones utilizan los servicios de los servidores DNS públicos abiertos como el DNS de Google en sus dos direcciones, la 8.8.8.8 y la 4.4.8.8, para responder a consultas. Este tipo de servidor DNS se denomina resolución abierta. Una resolución de DNS abierta responde a las consultas de cliente fuera de su dominio administrativo. Los DNS Open Resolvers, bueno, nos dice que los resolvedores o los servidores DNS abiertos son vulnerables a múltiples actividades maliciosas que se describen en la tabla. Aquí, como ven, tienen un mix entre el inglés y español en esta página. Nos dice, los ataques de envenenamiento de caché. Es un ataque al que son vulnerables los DNS abiertos o los servicios de DNS abiertos. ¿A qué corresponde? A que los actores de amenaza envían información de recursos de registro falsificados a un servidor DNS para redirigir a los usuarios a sitios legítimos o los usuarios de sitios legítimos a sitios maliciosos. Los ataques de envenenamiento de caché DNS se pueden usar para informar al DNS Resolver para utilizar un servidor de nombres malicioso que está proporcionando RR o información para actividades maliciosas. A ver, los DNS suelen tener un periodo de actualización y reciben notificaciones y actualizaciones periódicas de los servidores DNS autoritativos de cada dominio. El DNS, como vimos, creo que en capítulo 1 vieron eso, el DNS, en módulo 1, perdón, DNS es un servicio jerárquico. ¿Sí? ¿Qué significa un servicio jerárquico? Que hay servidores que están en un nivel, servidores que están en otro, y ese nivel va a depender de qué tan global es el servidor y de qué tan autoritativo es el servidor para un dominio, para un conjunto de recursos específicos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos servidores
si usted logra alterar la información de uno de esos servidores, la del servidor que se supone que es el servidor autoritativo, es decir, es el servidor que administra directamente un conjunto de recursos, por ejemplo, el de Cisco.com. Cisco.com tiene un servidor DNS principal que es el donde están registrados de verdad los mapeos de sus direcciones y donde se realizan los cambios. Los otros servidores confían en la información que éste da, pero ¿qué pasa? Que este servidor autoritativo o primario actualiza su información pues cada vez que el administrador de red lo actualiza y la reparte entre los otros servidores DNS. ¿De qué manera? Cuando un servidor DNS necesita encontrar un recurso para el que no tiene información, empieza a buscar el servidor autoritativo de ese recurso. Cuando lo encuentra, consulta la información y se la devuelve a su cliente natural. Pero esa información que él consulta permanece activa por un tiempo que define también el administrador del servidor. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa que ya los servidores principales tengan la información, en algún momento la van a volver a consultar del servidor autoritativo. ¿Qué ocurre? Que si usted logra falsear esa información del servidor autoritativo, todo el sistema de DNS global se va a alterar y va a poder usted redirigir a los usuarios de un dominio legítimo a un dominio malicioso, como nos dice aquí la documentación. Amplificación de DNS y ataques de reflexión. ¿A qué se refiere? Nos dice, los actores de amenaza usan los ataques de denegación de servicio y denegación de servicio distribuida. Eso es lo que significa esto de DOS y DDoS. Denial of Service y Distributed Denial of Service. Denegación de servicio y denegación de servicio distribuida. En servidores de resolución abiertos para aumentar el volumen de ataques y ocultar la verdadera fuente de un ataque. Los actores de amenazas envían mensajes DNS a los servidores de resolución abiertos a la dirección IP de un host de destino. Estos ataques son posibles porque la resolución abierta responde a las consultas de cualquiera que pregunte. A ver, ¿a qué hace referencia esto? A que usted desde sus equipos, usted como atacante, desde sus equipos le envía millones de peticiones a Google, preguntándole a los servidores de Google, por ejemplo, que es un servidor DNS abierto, preguntándole por una dirección o por múltiples direcciones. Pero esas peticiones que usted le envía, se las envía falseando la dirección IP de origen. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las respuestas lleguen a otro equipo, a otro host, y ese otro host es el que verdaderamente está siendo atacado. ¿Por qué? Porque le va a tocar procesar los millones de respuestas que le está enviando Google que él no ha pedido. Entonces, de esa manera usted puede producir una denegación de servicios. Por eso es que se le llama ataque de reflexión, porque usted ataca desde una dirección para que la respuesta de esas peticiones o hace peticiones desde una dirección para que la respuesta de esas peticiones llegue a otra dirección diferente, que es la que usted en realidad quiere atacar. Ataques de recursos disponibles de DNS. Un tercer ataque. Dice, los ataques de denegación de servicio que consumen los recursos de los solucionadores abiertos de DNS. Este ataque de denegación de servicios consume todos los recursos disponibles para afectar las operaciones del solucionador abierto. El impacto de este ataque de denegación de servicios puede requerir que el solucionador abierto de DNS se reinicie o los servicios sean detenidos para solucionar el problema de denegación de servicios. ¿Hasta ahí alguna duda con estos tres? No, señorita. Ok, vale, No, perfecto. señor. Los ataques sigilosos son el de flujo rápido, flujo de doble IP y los algoritmos de generación de dominio. Nos dice, el de flujo rápido, los actores de amenaza utilizan esta técnica para ocultar su phishing bueno, sus sitios de phishing y malware de entrega detrás de una red DNS comprometido que cambia rápidamente los hosts. ¿Qué ocurre? Tienen un sistema DNS afectado, ¿sí? Y pueden enviar mensajes y pueden enviar mensajes maliciosos de phishing, de smishing y de cualquier tipo de mensajes de estos con el fin de hacer que los usuarios de alguna manera hagan clic en enlaces y hagan cosas, pero
los vínculos o los orígenes o los dominios de esos, o de origen de esos mensajes cambian rápidamente en el servidor DNS. ¿Eso para qué? Para contrarrestar las medidas de spam. Los servidores de spam logran detectar y empiezan a bloquear ciertos dominios. Los filtros de IP empiezan a bloquear ciertos dominios, pero como estos dominios cambian y cambian y cambian y cambian tan rápido, ellos pueden enviar millones de mensajes y muchos de esos mensajes alcanzan a llegar a las bandejas de los usuarios antes de ser eh, detectados como spam. Ahora, las direcciones IP de DNS cambian constantemente en apenas minutos. Las botnet a menudo emplean técnicas de fast flux para esconderse efectivamente, para esconder efectivamente servidores maliciosos de ser detectados. Esta traducción está horrible. Ay. A ver, la doble IP o los flujos de doble IP. Los actores de amenaza utilizan técnicas para el cambio rápido de los nombres o del mapeo de nombres a direcciones IP para también cambiar los nombres de los servidores autoritativos. Estos eran los servidores de los que le hablaba, de los que son en realidad propietarios de los recursos. Esto incrementa la dificultad para identificar la fuente de un ataque, es decir, esos famosos ataques que vemos en las películas que dicen, no, es que el atacante está en China, no, que ahora está en Rusia, no, que ahora está en no sé dónde. Una de las técnicas es el flujo rápido de direcciones IP y algoritmos de generaciones de dominio. Los actores de amenaza utilizan técnicas eh, en malware que aleatoriamente generan nombres de dominio que pueden ser utilizados para rendezvous. Ok, para ejecutar sus puntos de comando y control o sus servidores de comando y control. ¿Qué es comando y control? Es una de las técnicas que se utiliza cuando se hacen ataques de hacking. La primera técnica que la vimos, se hace en algunas clases, es la de reconocimiento, que se hace reconocimiento activo y reconocimiento pasivo. Luego de eso se identifican las vulnerabilidades. Luego de que se identifican vulnerabilidades, lo que se hace es preparar lo que se conoce como los exploits o definir los vectores de ataque, cómo voy a atacar eso. Y luego de que logro conseguir acceso, lo que voy a hacer es establecer comando y control, es decir, habilitar una puerta trasera, es decir, garantizar que voy a poder ejecutar código en ese equipo que tengo, al que logré hacer ataque o en esa infraestructura que logré atacar, que voy a poder ingresar nuevamente y que voy a poder ejercer control sobre esa infraestructura. Entonces, para eso se utilizan algoritmos de generación de dominios para poder ocultarse y tras de ese ocultamiento establecer servidores de comando y control. Listo, ataques de ocultamiento de dominios. Los ataques de ocultamiento de dominio involucran que el actor, bueno, espere, bueno, el ocultamiento o el sombreado de dominio implica que el actor de amenaza reúne credenciales de la cuenta del dominio para crear silenciosamente múltiples subdominios para utilizar durante los ataques. Nosotros tenemos un dominio, un nombre de dominio, por ejemplo, cisco.com, pero podemos crear múltiples dominios, como veíamos en un video la clase pasada. Podemos crear un subdominio que se llame cuentas.cisco.com, corporativo.cisco.com, no sé, dmz.cisco.com, o sea, muchos subdominios. Y estos subdominios generalmente apuntan a servidores maliciosos y no alertan al propietario real del dominio. Es decir, Cisco no se dará cuenta si no está haciendo un monitoreo exhaustivo de sus servidores de dominio, no se dará cuenta de que tiene subdominios falseados. ¿Por qué? Porque esos subdominios no afectan la infraestructura de Cisco, pero en cambio sí pueden ser usados para actividades maliciosas, como pedirme a mi información a nombre de Cisco. Y como yo veo que el correo viene de @cuentascorporativas.cisco.com, probablemente puedo caer en la trampa confiando en que es un correo legítimo dado que el dominio parece ser legítimo. ¿Listo?
Tunelización de DNS. Dice, los agentes de amenaza que utilizan la tunelización de DNS colocan tráfico que no es DNS en el tráfico DNS. Este método a menudo evita las soluciones de seguridad cuando un actor de amenaza desea comunicarse con un bot dentro de una red protegida o extraer datos de la organización, como una base de datos de contraseñas. Cuando el actor de la amenaza utiliza el túnel DNS, se alteran los diferentes tipos de registro DNS. Así es como funciona el túnel DNS para los comandos eh, de control enviados a una botnet. Primero, los datos se dividen en varias partes codificadas. Dos, cada parte se coloca en una etiqueta del nombre de dominio de nivel inferior de la consulta de DNS. Tres, dado que no hay ninguna respuesta del DNS local o en red para la consulta, la solicitud se envía a los DNS recursivos del ISP. El servidor de DNS recursivo reenvía la consulta al servidor de nombres autorizados del atacante. El proceso se repite hasta que se envían todas las consultas que contienen las partes y cuando el servidor de nombres autorizado del atacante recibe la consulta DNS de los dispositivos infectados, envía las respuestas para cada consulta de DNS, las cuales contienen los comandos encapsulados y codificados. 7. El malware en el host atacado vuelve a combinar las partes y ejecuta los comandos ocultos adentro. A ver, ¿a qué hace referencia a eso? Usted como atacante logra poner un malware en un equipo al interior de una red. En una red hay múltiples sistemas de detección de intrusiones, de prevención de intrusiones, está el firewall, hay cualquier cantidad de tráfico que se encuentra bloqueado. Entonces, ¿qué hace el malware? El malware lo que hace es hacer una petición DNS. ¿A qué? A un host de un dominio que no es de la empresa, un host de un dominio que está por fuera. Por ejemplo, hace una petición DNS a midominio.com, pregunta quién es midominio.com. ¿Qué pasa? La empresa tiene un DNS interno. Le llega la pregunta al DNS interno de la empresa, midominio.com. El DNS interno de la empresa no lo tiene y dice, bueno, yo no lo tengo, me toca consultar a los DNS del ISP. Le consulta a los DNS del ISP, que es, o a los que tenga configurados el administrador de red en el DNS. Le consulta a los dominios, a los servidores de dominio del ISP. El servidor de dominio del ISP puede que no lo tenga tampoco. Entonces, como no lo tiene, va y le consulta al servidor de midominio.com, que es un servidor DNS que existe y que usted como atacante configuró. Pero usted en la respuesta de DNS, usted tiene, en todo lo que responde, tiene camuflados comandos que van para el malware. Entonces, su servidor DNS malicioso le responde al del ISP, el del ISP al de la empresa, y el de la empresa le responde al malware. Y ese tráfico, como es un tráfico DNS común y corriente, pues simplemente llegó al malware sin que los sistemas de detección de intrusión, de prevención de intrusión, de nada de eso lo detectara. Y el malware coge la respuesta y extrae ciertas partes que él tiene programadas para extraer, que lo que le están indicando no son en realidad direcciones de host, lo que le están indicando son comandos que debe ejecutar para orquestar su ataque de piratería, o su ataque de piratería o de hacking ahí en la máquina o en la red donde está instalado. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, no, señor. Ok. Perfecto. En cuanto al DHCP, este sí tiene bastantes cositas. Los servidores de HCP proporcionan dinámicamente información de configuración de IP a los clientes. La figura muestra la secuencia típica de intercambio de mensajes de HCP. Deben recordar el famoso DORA, ¿sí? Por DHCP, por Discover, Offer, Request y ACK. Recuerden que esto, el mnemotécnico que tenemos para recordarlos es DORA. La D de Discover, la O de Offer, la R de Request y la A de ACK o de Acknowledge. Entonces, el proceso, si lo recuerdan, es el equipo cliente, el que necesita direccionamiento, envía una petición, que es una petición multicast o de difusión, con un mensaje de HCP Discover. El servidor responde con un mensaje de HCP Offer, que es un mensaje de unidifusión.
Luego, el equipo cliente responde con un DHCP request que también es de difusión. Ese mensaje request, ¿por qué es de difusión? Este primero, ¿por qué es de difusión? Porque el cliente no sabe dónde hay un servidor de DHCP, es decir, no sabe cuál es el servidor de DHCP en la red, por eso envía un broadcast, para que el equipo de DHCP que haya o cualquier DHCP que haya en la red le responda. Pero recuerden que le pueden responder uno, dos, tres, todos los servidores de DHCP que hayan en la red le pueden responder, ¿vale? El cliente selecciona uno, generalmente el primero que le llega, generalmente, el primer offer que le llega, lo selecciona y envía un request de difusión. Este request también es multicast. Y ustedes dirán, ¿por qué si ya seleccionó uno? Pues básicamente se hacen multicast en broadcast, perdón, en difusión. ¿Para qué? Para que tanto el servidor que envió al que se le aceptó la oferta reconozca el mensaje como los otros servidores. Y los otros servidores dicen o advierten el tema y asumen que su oferta no fue aceptada, sino la de otro servidor y cancelan el proceso, ya reservan sus recursos. Es básicamente por eso que esto es difusión. Y el acknowledge es de unidifusión, ¿por qué? Porque el acknowledge va para el cliente específicamente. Y es ya la confirmación el direccionamiento fue asignado, fue arrendado. Recuerden que eso se maneja como un arrendamiento. Ahora, basado en ese funcionamiento, hay ataques a los sistemas de DHCP. ¿Qué ataques? Profe, Eh, ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Bueno, ¿qué tipos de ataques hay? Ataques de suplantación de DHCP. ¿En qué consiste? Un ataque de suplantación de DHCP consiste en que el atacante inserta en la red un sistema de DHCP no autorizado, que puede ser a través de un router, de esos routers Small Office Home, de esos domésticos, a través de un servidor de DHCP en un equipo, de cualquier medio, ingresa un servidor de DHCP no autorizado. ¿Con qué objetivo? Con los objetivos de proveer el gateway predeterminado incorrecto, el servidor DNS incorrecto o direccionamiento IP incorrecto. El gateway predeterminado incorrecto, ¿qué propósito tiene? Tiene el propósito generalmente de crear o de generar ataques man in the middle. Aquí los referencian como MITM, man in the middle, o man in the middle, que es hombre en el medio. ¿Qué ocurre? Lo que veíamos el otro día con el envenenamiento de la caché de ARP. Si yo logro que los usuarios asuman que el gateway es mi equipo como atacante y no el gateway real, ¿qué va a pasar? Que todo el tráfico entre el equipo, los equipos atacados y las redes externas va a pasar por mi máquina atacante y voy a poder hacer sniffing y análisis de todo ese tráfico como primera medida. O incluso voy a poder modificar ese tráfico y hacer pues toda suerte de cosas. El DNS incorrecto, lo mismo, tener un DNS incorrecto o haber ingresado un DNS incorrecto hace que los equipos hagan consultas de DNS a mi máquina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la gente vaya a entrar, por ejemplo, a la página del banco, www.mibanco.com, resulta que yo los voy a dirigir desde mi máquina, que es la que les está haciendo las veces de DNS, los voy a dirigir a una IP mía en donde yo tengo montado una copia falsa de los servidores del banco y voy a hacer que ingresen sus usuarios y sus contraseñas y todos sus rollos allí y me voy a aprovechar de esa información como atacante. Ahora, el direccionamiento IP incorrecto generalmente tiene la finalidad de generar un ataque de denegación de servicios. ¿Por qué? Porque al tener direccionamiento IP incorrecto, los equipos no van a poder utilizar las funciones de la red, porque pues van a intentar acceder a servidores a los que no van a tener acceso porque no están en los rangos de IP estipulados, no saben cuál es el gateway, no tienen el gateway correcto, no pueden hacer resoluciones de nombre. Entonces, estos tres tipos de ataques se pueden llevar atacando al DHCP. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Y aquí tenemos básicamente un ejemplo de lo mismo.
un ejemplo de lo que les estaba planteando ahora, de cuando el cliente hace una petición de HCP, esa petición de HCP se distribuye y llega al servidor de HCP y llega al atacante de HCP malicioso. Luego, ¿qué ocurre? El atacante de red malicioso está al interior de la red, tiene una respuesta que probablemente va a llegar más rápida que la respuesta del DHCP corporativo que está cruzando un router o cruzando un switch capa 3. ¿Y qué ocurre? En este momento, nuestro cliente de HCP le acepta el request a nuestro atacante y fue más o menos lo que les describí. Y en este momento, el atacante le confirma con un acknowledge que le dio las direcciones correctas. Ahora, este equipo tiene una configuración de IP incorrecta que puede servir para cualquiera de los tres casos que vimos. O para que no pueda usar la red porque tiene direccionamiento IP incorrecto, o para hacerle suplantación del DNS, porque le enviamos los DNS la asignación de direcciones de HCP, se los enviamos incorrectos, o para hacer suplantación del gateway, porque se lo enviamos incorrecto. O incluso en el caso del DNS y el gateway, se pueden haber suplantado las dos cosas específicamente. Explorar tráfico DNS, capturar tráfico DNS. ipconfig, explorar tráfico, Mac. Déjenme ver si hacemos este laboratorio. No, vamos a continuar. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. A esto se le conoce como la CIA triada o la triada CIA, o lo van a ver en mucha documentación de seguridad de la información como CIA. CIA, ¿por qué? Por confidentiality, integrity and availability. En inglés, esto sería con A. Entonces, ¿en qué consiste la confidencialidad? Bueno, esto en principio es lo que fundamenta la seguridad en la red, ¿sí? Bueno, y la seguridad de la información está fundamentada en estos tres pilares. En el pilar de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad. Listo. ¿En qué consiste la confidencialidad? La confidencialidad consiste en que solo los individuos que tienen autorización para acceder a una información puedan acceder a ella. La integridad consiste en garantizar que los datos no han sido modificados sin autorización, ¿sí? Básicamente eso, que los datos se encuentren de alguna manera protegidos contra modificaciones no autorizadas. Y aquí hay un principio también que se llama el principio de no repudio. ¿Qué quiere decir? Garantizar que la información que se envía, la persona que la envía no pueda negar que la envió debido a firmas y a protocolos de confirmación y a todo ese tipo de cosas. Y la disponibilidad significa que o hace referencia a que los usuarios autorizados puedan tener acceso a la información en el momento en el que la requieran. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí como lo ven, la CIA triada es lo que representa eso. El enfoque de defensa en profundidad. Para garantizar las comunicaciones seguras en redes públicas y privadas, el primer objetivo es proteger los dispositivos como routers, switch, servidores y host. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad para la seguridad. Esto también se conoce como enfoque en capas y requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que trabajen en conjunto. Y aquí miramos la red de la figura. Tenemos internet, tenemos una VPN, tenemos los firewall, el dispositivo de prevención de intrusiones, sí, el dispositivo de prevención de intrusiones,
tenemos los servidores de autenticación, autorización y registro de actividades en la red, tenemos las aplicaciones de protección de correo electrónico y de protección de servicios web. Bueno, en síntesis, tenemos una cantidad de dispositivos para la seguridad. Entonces, ¿qué vemos acá que nos dice? Se han implementado varios dispositivos y servicios de seguridad para protegerle a los usuarios y activos de las amenazas de TCP/IP. VPN. Un router se utiliza para proporcionar servicios de VPN seguros con sitios corporativos y soporte de acceso remoto para usuarios remotos que utilizan túneles cifrados seguros. El ASA Firewall o el Firewall. Este dispositivo dedicado proporciona servicios de firewall con control de estado. ¿A qué les suena esto de servicios con control de estado? ¿A nada? A ver, esto está relacionado con el protocolo TCP. Recuerden que una de las diferencias entre TCP y UDP es que TCP no tiene control de estado. ¿Qué quiere decir? Que no hay una sesión activa. Perdón, UDP no tiene control de estado, lo que significa que no hay una sesión activa, a diferencia de TCP que sí tiene una sesión activa. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente, para poder iniciar una sesión TCP, esa sesión TCP debe iniciar enviando un segmento con el bit de sincronización o el bit de SYN activo para iniciar el proceso de saludo a tres manos, el three-way handshake, ese que inicia el proceso de una sesión en TCP. Recuerden eso. Entonces, cuando un firewall tiene control de estado, lo que nos quiere decir es que tiene un control sobre en qué dirección puede atravesar un bit o un segmento con un bit de sincronización. Generalmente, nuestros firewall permiten que segmentos con el bit de sincronización activo salgan, o únicamente con el bit de sincronización activo, ¿no? O sea, los segmentos que inician el three-way handshake. Los firewall permiten que salga de nuestra red, pero no permiten que entre. ¿Eso qué significa? Que de nuestra red pueden salir todos los inicios de sesión que queramos, los inicios de sesión TCP, no los inicios de sesión en el correo electrónico, ni en la página del banco, ni nada de eso, sino los inicios de sesión TCP o los inicios de comunicación TCP. Pueden salir todos los que quieran, pero no pueden entrar solamente aquellos que están autorizados en el firewall. Listo, y dice, garantiza el tráfico interno para salir y regresar, pero el tráfico externo no puede iniciar conexiones en hosts internos. Es básicamente lo que les acabo de describir, pero yo les acabo de describir el mecanismo, cómo es que funciona. Los sistemas de prevención de intrusiones. Un sistema de prevención de intrusiones monitorea el tráfico entrante y saliente en busca de malware, firmas de ataques de red y más. Si reconoce una amenaza, puede detenerla inmediatamente. Los Email Security Appliance y los Web Security Appliance. Estos son dispositivos que filtran el spam y los correos electrónicos sospechosos. Y el Web Security filtra los sitios de malware de Internet conocidos y sospechosos. No solamente los sitios de malware conocidos y sospechosos, sino también listas negras o blancas aprobadas por el administrador de la red. Los servidores AAA. Este servidor contiene una base de datos segura de la gente autorizada a acceder a los dispositivos de red y administrarlos. Los dispositivos de red autentican a los usuarios administrativos mediante esta base de datos. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, No, señor. ok. Ahí vamos bien ahí. Vale, funcionamiento de un firewall. Vamos a mirar esta animación. Creo que es bastante explícita la animación y describe pues lo que ya habíamos hablado
anteriormente. Lo mismo, el funcionamiento del IPS, el funcionamiento del IPS, del Sistema de Prevención de Intrusiones, lo que hace es monitorear el tráfico, ¿sí? Monitorear el tráfico para identificar tráfico sospechoso o anómalo o tráfico con malware o con firmas de malware o de rastros de sistemas que se utilizan para hacer ataques y básicamente lo que hace es bloquearlos o descartar ese tipo de tráfico. Y los administradores de seguridad que básicamente examinan a través de diversos mecanismos heurísticos y mecanismos de incluso inteligencia artificial y listas de dominios restringidos y todo ese tipo de cosas para determinar que un correo electrónico es un correo electrónico spam o inseguro. Lo mismo hacen los sistemas WSA o Web Security Appliance, pero con el tráfico web. De hecho, ahorita mismo se está imponiendo el uso de inteligencia artificial para los temas de seguridad. No sé si vieron la última conferencia de Google. Tiene sus cosas positivas, pero tiene sus cosas negativas. Por ejemplo, tu teléfono le va a poder decir si en una llamada lo están intentando eh, robar. Le puede decir el teléfono a medida que usted habla, esta llamada es sospechosa porque se detecta que la persona se identifica como funcionario de un banco y le está pidiendo contraseñas, por ejemplo. Eh, pero ¿eso qué implica? Eso implica que de alguna manera nuestras comunicaciones están siendo analizadas. Se dice que la información no sale del teléfono, que el análisis se hace localmente, pero eso se dice. De allí a que sea cierto, tiene sus bemoles el asunto. Criptografía. Vamos a ver este video que habla acerca de criptografía. Hello everyone, we are here to secure our communications. What that means? Our organizations need to provide security for data that is stored on our machines as well as moving across network links. Well, to get started, we're not just going to start sending data around. Let's start first by making sure our data is the correct data. For example, on my desktop, I have this folder titled Important. And in this Important folder, I've got these 6 files. Now, how do I make sure that these 6 files that have data inside them have not been maliciously altered or changed since I last used them? Well, that's called hashing. It's part of data integrity. What I can do is open up another program, for example, this one, Quick Hash, and I can go to that directory and I can select the directory of important where all those files are in. And if I go into important and click select, this program is going to hash all of those files. And due to the exact bits of data in each file, we will get a specific hash value that correlates to that file. But what would it look like if one of those files had been altered? How could I check that? For example, maybe financial records or employee passwords. Is I can go to an individual file and select it in this hash program. And how about we do employee passwords? And it will give me a hash output. Now what I can do is I can go into this file of employee passwords and I'll change it by 1 character. To change it by 1 character in employee passwords, how about Dragon0 becomes Dragon00 with 2 zeros. What I'll do is save the file, employee passwords. We're going to go back into that hashing program and we're going to take a look at how this hash is about to change. Before it was 6.5 in the beginning, 4.6.3 at the end. Let's go to that employee passwords file one more time. And take a look at this. It is completely different. And to compare it, I'm going to paste in here what I expected the hash to be, what it should have been if it didn't change. And the program says this does not match the previous hash. If you compare those two, they are completely different just by adding on an extra 0. So this is data integrity using hashing. What we're going to look at now next is the idea of encryption. What we want to verify here is that when we move our files from one place to another, it's nice to know that they haven't been modified using integrity and hashing, but it's also nice to know that they haven't been intercepted and viewed. So we need to encrypt these files. Now to do this, I'm going to use an open source program known as 7-Zip. And with 7-Zip, I have it looking at that directory marked as important, and I will take a couple files. How about employee passwords
and employee records. I'll take these two, I'm going to right click on them, and I'm going to put them in an archive with 7-zip. And this is going to give me some options. The options first is to name the file, and I'm just going to name this file as secure.7zip. And for the password, which is going to be a symmetric encryption password, I'm going to use super secure. And this is going to encrypt these files inside of this new file known as secure.7z. And in order for people to decrypt and view these files, they'll have to have the encryption password of super secure. Since it's the same password used to encrypt and decrypt, that's known as symmetric encryption. I'll click OK, and we're going to encrypt those two files. First one's done, and second one's done. So I've got this new file, secure.7z. And in order to gain access to it and view the confidential data inside of it, I'd have to right-click, go to 7-zip, and I'd say extract to secure. From there, I get my password pop-up in order to decrypt the contents, and that would be the password, again, of super secure. So you can see it, and I'll click OK. From there, it's going to open up a new directory right here. It's decrypted those files, and now those files are right here. If I wanted to now, I can verify these files have not been altered in transit, and that would be by using my hashing program for data integrity. So cryptography here is going to provide you data integrity, origin authentication, making sure a message is not a forgery and it actually comes who it said it came from, data confidentiality, which is our encryption and making sure that if data is intercepted, it can't be deciphered, and also non-repudiation, where it guarantees that the sender cannot refute the validity of their message. They are the one who originally sent it and they have signed off on it. Listo. Packet Tracer, exploración de seguridad de la red. Vamos a hacer este Packet Tracer, por favor, de la 3.11.1. Aquí van a ver conceptos incluso que no hemos visto, pero están ahí en alguna parte de la documentación del laboratorio. ¿Listo? Hagamos ese para que entremos a la parte de ACL. A ver, Packet Tracer, exploración. Sí. ¿Listo, ingenieros? Listo, señor. Vale. Bueno, chicos, hagamos algo. Ese laboratorio es bastante largo y probablemente no lo van a alcanzar a hacer ahora en esta hora. Vamos a hacer una cosa. Me lo pueden enviar el fin de semana y vamos a avanzar con el tema de las ATL, ¿vale? Pero sí toca hacerlo. Háganlo. Es de leerlo con mucho cuidado, pero ahora que lo abrí no lo recordaba. Ese laboratorio es bien largo. Ese laboratorio no lo van a alcanzar a hacer ahora. ¿Listo? Profe, una preguntita. Este laboratorio es que yo vi por ahí uno, pero no estoy seguro si es el mismo. Es el que se usa Wireshark para hacer como un análisis de... En este no, No en lo he el mirado bien. anterior. En el anterior que nos saltamos porque ustedes ya han usado Wireshark, Ah, ok. que es el de análisis de DNS. En este no. Este es básicamente en el packet trace. Ah, listo, perfecto, profe. Entonces se lo voy a poner acá. Entiendo. Este es el 3.11.1, ¿cierto? Sí, señor, el de No. práctica, el 3.11.1.
Perfecto. Listo, profesor, la pregunta. Gracias. Vale. Propósito de las ACL. Vamos a ver las ACLs. Les anticipo, las ACL tienen diferentes usos. Las ACL sirven para hacer control de acceso y sirven para aplicar políticas a servicios. ¿A cuáles servicios? Por ejemplo, a servicios como el NAT en los routers. Y sirven para hacer control de acceso, es decir, a permitir o denegar cierto tráfico entre diversos puntos de la red. Ahora, ACL es el acrónimo de Access Control List o lista de control de acceso. Y una lista de control de acceso está formada por un número de líneas de instrucciones y cada una de esas líneas de instrucciones se denomina entrada de ACL. Una ACL o una lista de control de acceso puede tener una o más entradas de control de acceso. ¿Listo? Ahora, las ACL sirven para diferentes tareas, para limitar el tráfico de red y aumentar el rendimiento. Ejemplo, y estos ejemplos que están aquí nos hablan de políticas y directivas. ¿Por qué? Porque las ACL deben ser colocadas de acuerdo a las políticas y a las directivas de administración de red de la empresa, es decir, de acuerdo al plan de uso de la red de la empresa, qué tráfico se va a permitir, qué tráfico se va a negar, qué partes de la red se pueden comunicar entre sí, qué partes de la red no se pueden comunicar entre sí, qué partes van a tener acceso a Internet, qué partes de la red no lo van a tener. Y cuando hablamos de parte de la red nos referimos a usuarios específicos, es decir, direcciones IP específicas, a aplicaciones específicas, es decir, a puertos, o a subredes completas. Entonces nos dice, limitan el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. Y nos dice, ejemplo, una política corporativa prohíbe el tráfico de video en la red para reducir la carga de la red. Se puede aplicar una directiva mediante ACL para bloquear el tráfico de video. Proporcionan control de flujo de tráfico. Ejemplo, una directiva corporativa requiere que el tráfico de protocolo de enrutamiento sea limitado solo a ciertos enlaces. Y se puede implementar una política usando ACL para restringir la entrega de actualizaciones de enrutamiento solo a aquellos que provienen de un origen conocido. Proporcionan un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Las ACL pueden restringir tráfico y permitir tráfico, pero nunca debemos confundir las ACL con un firewall. Tienen funciones parecidas a las de los firewalls en algunos casos, cuando las usamos para restringir tráfico. Nos dice, la política corporativa exige que el acceso a la red de recursos humanos se restrinja únicamente a usuarios autorizados. Una directiva se puede aplicar mediante una ACL para limitar el acceso a compatibles. Bueno, sí, limitar el acceso solo a aquellos usuarios autorizados. Filtrar el tráfico según el tipo de tráfico. La política corporativa requiere que se permita el tráfico de correo electrónico pero se deniegue el acceso a Telnet. Una directiva se puede implementar en ACL para filtrar el tráfico por tipo. Vamos a mirar qué es lo que dice ahí en ese pedazo exactamente. Dice filtrar el tráfico por un tipo específico de tráfico. La política corporativa requiere que el tráfico de email sea permitido dentro de una red, pero que el tráfico de Telnet sea denegado. Se puede implementar una política utilizando ACLs para filtrar el tráfico por tipo. Seleccionar host para permitir o denegar el acceso a dispositivos de red. Una política corporativa requiere que el acceso a algunos tipos de archivos o FTP o HTTP esté limitado a ciertos grupos de usuarios. Se puede implementar una política con ACL para filtrar el acceso a servicios por usuario. Proveer prioridad a ciertas clases de tráfico de red. Una política corporativa especifica que el tráfico de voz debe ser reenviado tan pronto como sea posible para evitar cualquier interrupción. Y dice, se puede implementar una política utilizando ACLs y calidad de servicio para identificar el tráfico de voz
y procesarlo inmediatamente. Filtrado de paquetes. El filtrado de paquetes controla el acceso a una red mediante el análisis de los paquetes entrantes y salientes y la transferencia, perdón, o el descarte de estos según criterios determinados. El filtrado de paquetes puede producirse en la capa 3 o en la capa 4. A ver, ¿a qué hace referencia el filtrado de paquetes? A determinar si un paquete debe entrar o salir de un dispositivo de red. Generalmente se toma en cuenta la interfaz. Si se determina si un paquete debe entrar o salir de una interfaz de red, de un dispositivo de red, y ese filtrado o esa decisión se toma basados en la información de la capa 3, es decir, direccionamiento IP de origen y direccionamiento IP de destino, o de la capa 4, en la cual se analizan los puertos de origen y los puertos de destino. Vamos a encontrar dos tipos de ACLs, unas ACLs en las que solamente podemos filtrar IPs de origen y otra en la que otra en la que vamos a poder filtrar IPs de origen y destino y otra en la que vamos a poder analizar puertos inclusive. Ah, bueno, aquí está. ACL estándar. Las ACL estándar solo filtran en la capa 3 utilizando únicamente la dirección IP de origen. Y las ACL extendidas que filtran en la capa 3 mediante dirección IPv4 de origen y destino y también pueden filtrar en la capa 4 mediante los puertos TCP, UDP e información de tipo de protocolo opcional para crear un control más preciso. Funcionamiento de las ACLs. Las ACLs las vamos a poder tener como ACLs de entrada y ACLs de salida. Es decir, que podemos crear una ACL para aplicarla o cuando un paquete, y aquí vamos a llamar paquete a, pues sí, al paquete de capa 3, teniendo en cuenta que también vamos a poder analizar el segmento, pero vamos a referirnos generalmente al paquete. Se puede configurar una ACL para que se aplique a la entrada al dispositivo o a la salida del dispositivo. Ahora, hay unas normas básicas, digamos, para aplicar ACLs a la entrada o a la salida y tiene sus ventajas y desventajas aplicar la ACL a la entrada y a la salida, pero las vamos a ver, las vamos a ver en detalle más adelante. Una ACL entrante filtra los paquetes antes de que se enruten a la interfaz saliente. Las ACLs de entrada son frecuentes porque ahorran la sobrecarga de enrutar búsquedas si el paquete se descarta. Si las ACL permiten el paquete, este se procesa para el routing. Las ACLs de entrada son ideales para filtrar los paquetes cuando la red conectada a una interfaz de entrada es el único origen de los paquetes que se deben examinar. Las ACLs de salida filtran los paquetes después de que se enrutan, independientemente de la interfaz de entrada. Los paquetes entrantes, bueno, vamos a explicar esto con menos cháchara. Las ACLs de entrada se aplican a los paquetes que intentan ingresar al dispositivo. Si los paquetes pasan la ACL, las reglas de la ACL, entran al dispositivo, al router en este caso, se busca en la tabla de enrutamiento donde hay que enviarlo y se envían a la interfaz de salida. Entonces, estas ACLs son buenas cuando tenemos un solo origen de los paquetes. Cuando tenemos un solo origen de los paquetes, generalmente vamos a utilizar ACLs de entrada. Pero si tenemos múltiples redes de las cuales pueden venir paquetes acá, pues habrá que tener otras consideraciones. Estas ACLs ahorran procesamiento. ¿Por qué? Porque, a diferencia de la ACL de salida, va a descartar el paquete aquí antes de que haya habido una búsqueda en la tabla de enrutamiento. Las ACLs de salida, en cambio, el paquete ingresa, se busca en la tabla de enrutamiento y cuando se va a hacer el reenvío en la interfaz de salida, es cuando se le aplica la ACL y se determina si debe o no debe enviarse el paquete. Sin embargo, tienen su aplicación esas ACL. Ahora sí, vamos a hacer este packet tracer de demostración de las ACL, el 414. Este sí hagámoslo ahora de una vez. ¿Listo? Listo. Ok.
Voy a suspender la grabación, la reactivo cuando haya alguna pregunta o algo por el estilo. Listo, señor.